El sonido del teléfono vibrando sobre la mesa fue lo primero que quebró la calma artificial de aquella mañana. Yo no imaginaba que ese simple timbre sería el comienzo del día más doloroso de mi vida. Si estás escuchando esta historia, te pido antes de continuar que te suscribas al canal. Aquí contamos relatos reales y emocionantes que tocan el alma y transforman vidas. Mi nombre es Alicia Montoya. Tengo 64 años y vivo en Villa del Este, una pequeña ciudad donde las calles huelen a pan recién horneado y los vecinos aún saludan por la ventana. Por fuera, mi vida parecía pacífica, pero por dentro yo cargaba silencios que nadie veía. Aquella mañana, cuando tomé el teléfono, mi corazón latió con un pequeño rastro de esperanza. Era mi hija, Bianca. Hacía casi 3 semanas que no me llamaba. Respondí con voz suave, como quien cuida un vaso de cristal a punto de caer. «Hola, mi niña, ¿cómo estás?» Escuché un breve suspiro del otro lado, uno que ya conocía demasiado bien, el suspiro de la impaciencia. «Mamá, voy al grano», dijo Bianca sin rodeos. «El bautizo de Matías será este sábado». Mis ojos se iluminaron. Mi nieto, mi pequeño, apenas 6 meses de vida. Yo lo había cargado solo 3 veces, todas antes de que Bianca empezara a alejarse de mí, como si yo fuera un recuerdo incómodo. «¡Ay, qué bendición!», murmuré apretando el teléfono contra el pecho. «¿A qué hora debo estar ahí, hija?» Hubo silencio. Un silencio que no era normal. Un silencio denso, como si tragara palabras que no quería decir. «Mamá», continuó, «no hay lugar para ti en el bautizo». Me quedé inmóvil. Creí no haber escuchado bien. Sentí un temblor recorrerme las manos. ¿Cómo que? No hay lugar para mí. Bianca, soy tu madre. Soy la abuela de Matías. Ella soltó una risa fría. No te lo tomes personal. Marcos y yo queremos algo íntimo, solo la familia. La palabra familia me golpeó como un ladrillo. Yo no era parte de esa familia. Ella lo había dicho con una naturalidad que dolía más que un grito. «Bianca, hija, yo soy tu familia», susurré, sintiendo un nudo subiendo por la garganta. «Mamá, por favor, no quiero drama. Mejor evita venir. No quiero problemas». Y antes de que yo pudiera responder, colgó. La casa quedó en un silencio espeso, casi cruel. La luz que entraba por la ventana parecía distinta, como si también supiera lo que acababa de pasar. Me quedé con el teléfono aún en la mano, incapaz de soltarlo, como si todavía pudiera recuperar algo, como si pudiera volver atrás unos segundos antes de escuchar aquellas palabras. Me levanté lentamente, como quien se recupera después de recibir un golpe. La silla crujió al dejar de sostener mi peso. Caminé hacia la ventana. Desde allí veía los jardines del edificio, donde los niños jugaban como si la vida fuera infinita. Y pensé en Bianca niña. Recordé sus caídas, sus risas, los remedios caseros, las noches sin dormir, los sacrificios escondidos, los trabajos dobles para que pudiera estudiar en la universidad. Recordé todo, pero ella no recordaba nada. Mi corazón se apretó con una mezcla de tristeza y vergüenza. ¿Cómo podía una madre ser excluida del bautizo de su propio nieto? ¿En qué momento había perdido mi lugar? Respiré hondo tratando de no llorar, pero las lágrimas llegaron de todos modos, calientes, silenciosas, inevitables. Me senté otra vez, pero esta vez no era para esperar que ella llamara de vuelta. Era para aceptar algo que yo había negado durante años. Bianca no necesitaba una razón para alejarse. Ya lo había hecho. Y ahora solo buscaba excusas para justificarlo. Pensé en llamarla otra vez, pero algo dentro de mí, una voz suave pero firme, me detuvo. No iba a mendigar un lugar que me pertenecía por derecho, pero tampoco sabía qué hacer con ese dolor que me quemaba el pecho. Miré la foto que tenía en el aparador. Bianca el día de su boda. Yo estaba a su lado, sosteniéndole el velo. Sonreíamos las dos. Yo creía que ese momento era eterno. ¡Qué ingenua fui! Entonces, mientras el sol se escondía detrás de los edificios,
tomé una decisión que jamás pensé que tomaría. Una decisión que cambiaría todo. No sabía que aquello sería apenas el comienzo. No sabía que la herida que Bianca me había abierto esa mañana iba a revelarme verdades enterradas, traiciones ocultas y un destino que yo jamás habría imaginado. Pero algo dentro de mí ya estaba en movimiento, algo que llevaba años dormido y que ahora empezaba a despertar. Esa noche dormí poco. El silencio de mi apartamento en Villa del Este parecía más grande que de costumbre, como si las paredes se hubieran alejado para dejarme sola en un espacio demasiado amplio, para una mujer de mi tamaño, de mi edad y de mis recuerdos. Me desperté antes de que amaneciera, con la garganta cerrada y los ojos pesados. No lloré más. Uno no puede llorar para siempre. Llega un punto en que el cuerpo se queda sin lágrimas, aunque el alma siga mojada por dentro. Mientras el agua del café burbujeaba, me quedé mirando la mesa del comedor. Una mesa grande, de madera antigua, con 6 sillas. Vacías, siempre vacías. La compré hace más de 20 años pensando en reuniones familiares, cumpleaños, navidades llenas de risas. Pero desde que Bianca se casó, esa mesa era solo un mueble que acumulaba polvo y saudade. La silla a mi derecha, la que siempre fue su lugar, parecía mirarme de vuelta como una herida abierta, como un recordatorio cruel de que algo se había roto entre nosotras y yo no sabía cuándo ni cómo repararlo. Le di un sorbo al café y me estremecí. Tenía que hacer algo con ese dolor. No podía quedarme quieta esperando el sábado como si fuera un día cualquiera, sabiendo que mi familia se reuniría para celebrar el bautizo de Matías, sin mí. Los recuerdos empezaron a golpearme uno detrás del otro, como olas intentando derribar a una roca cansada. Recordé cuando Bianca tenía 5 años y me pedía que la cargara para ver mejor los fuegos artificiales. Recordé cuando lloraba porque tenía miedo de dormir sola. Recordé cada detalle de su vida, pero ella se había olvidado de mí. No quería sentir rencor, no aún, pero lo que sí sentía era algo más profundo, más silencioso, un vacío que se estaba volviendo insoportable. Respiré hondo, intentando organizar mis pensamientos. No podía presentarme en el bautizo sin invitación. No era de ese tipo de personas. Pero quedarme en casa tampoco era una opción. Sabía que si me quedaba, iba a romperme. Y no quería que mi ruina ocurriera en silencio. No quería que el eco de mi soledad quedara encerrado entre 4 paredes. Así que decidí salir. Me puse un abrigo gris y una bufanda que había tejido yo misma en invierno. Tomé mi bolsa, respiré profundo y cerré la puerta detrás de mí, como quien deja un capítulo inconcluso porque necesita aire para continuar escribiendo. El clima estaba fresco, con un viento suave que movía las hojas en las aceras de Villa del Este. Caminé sin dirección exacta, dejando que mis pies eligieran por mí. Necesitaba despejar mi mente antes de hacer cualquier locura, antes de tomar cualquier acción impulsiva. Mis pasos me llevaron al mercado central, donde el aroma a pan y frutas solía reconfortarme. La gente caminaba con prisa, cargando bolsas, saludando, viviendo vidas normales. Y allí me di cuenta de algo. Mi dolor era invisible para el mundo. Nadie sabía que yo había sido expulsada del bautizo de mi nieto. Nadie sabía que una hija, mi hija, había dicho que yo no era parte de la familia. Esa idea me hizo morder el labio inferior, no por rabia, sino por una sensación más amarga, la inutilidad. Seguí caminando hasta llegar a la iglesia principal Santa Aurelia, un edificio blanco con vitrales azules que brillaban cuando el sol los alcanzaba. Entré sin pensarlo demasiado. El interior estaba vacío, silencioso, fresco. La luz filtrada por los vitrales pintaba el piso con colores suaves, como si el propio cielo respirara ahí dentro. Me senté en la última fila, no para rezar, aunque tal vez era eso lo que necesitaba, sino para pensar sin que el peso del mundo me cayera encima. Pasaron unos minutos antes de que escuchara pasos acercándose. Un hombre mayor, de cabello blanco y gesto amable, se sentó a unos bancos de distancia. Era el padre Esteban, alguien a quien yo conocía de vista,
pero con quien casi nunca había hablado. Me miró con esa calma que tienen las personas que han escuchado demasiados dolores y aún así conservan la paciencia. «Señora Alicia», dijo suavemente, «hace tiempo que no la veía por aquí». Le devolví una sonrisa débil. «No acostumbro venir, solo necesitaba un lugar tranquilo». Él asintió, como si entendiera perfectamente lo que yo no sabía expresar. «A veces», dijo, «el corazón necesita silencio para escuchar lo que está tratando de decirnos». No respondí. Tenía miedo de que si abría la boca, las lágrimas que había contenido desde la madrugada salieran todas de golpe. El padre Esteban se quedó en silencio un momento y luego preguntó: «¿Puedo ayudarla en algo?». Tragué saliva. Mi voz salió casi en un susurro. «Mi hija». Me dijo que no soy bienvenida en el bautizo de mi nieto. Decirlo en voz alta fue como arrancarme un pedazo del alma. El padre Esteban cerró los ojos un segundo, como si le doliera escucharlo. «Hay heridas que no deberían existir entre madres e hijos», respondió con dulzura. «Pero a veces, los hijos olvidan lo que las madres jamás podrían olvidar». Sentí un brillo húmedo nublar mi vista. Apreté mis manos sobre el regazo para no derrumbarme. «No sé qué hacer», admití. «No sé cómo seguir adelante con esto». El padre Esteban se inclinó un poco hacia mí. «Alicia, usted no puede obligar a su hija a abrir la puerta, pero puede decidir qué hará usted con su propio dolor. El rechazo a veces es el inicio de un camino nuevo, aunque al comienzo duela como si el alma sangrara». Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, colgando de un hilo invisible que parecía conectarse con mi pecho. Un camino nuevo. Yo nunca había pensado en eso. Siempre viví esperando que Bianca volviera a ser la hija cariñosa que había sido algún día. Quizá yo misma había creado una prisión alrededor de ese recuerdo. Me quedé mirando los vitrales que iluminaban la nave de la iglesia. De repente, la silla vacía en mi comedor volvió a aparecer en mi mente, como un símbolo. Esa silla no era solo un recuerdo de lo que Bianca había sido. Era también una advertencia de lo que yo había permitido que mi vida se volviera. Tal vez había llegado la hora de cambiar. No sabía cómo, pero sabía que no podía seguir viviendo alrededor de una silla vacía. Respiré hondo. El padre Esteban me sonrió con ternura. «Sea cual sea el próximo paso que decida dar», dijo, «no lo dé desde el miedo, ni desde el abandono. Hágalo desde la dignidad que siempre ha llevado dentro». Asentí lentamente y sentí algo nuevo, algo pequeño, apenas un destello, pero real, una semilla. No sabía que aquella semilla iba a transformar no solo mi vida, sino también la de Bianca, porque el bautizo iba a revelarse como el inicio de una verdad mucho más grande de lo que yo imaginaba. Y muy pronto, el mundo que yo conocía empezaría a temblar. Salí de la iglesia con la sensación de haber dejado parte de mi tristeza allí dentro, como si el silencio sagrado hubiese absorbido algo de mi dolor. Sin embargo, lo que pesaba en mi pecho seguía ahí, latiendo lento, recordándome cada palabra que Bianca había pronunciado. Mientras caminaba por las calles de Villa del Este, sentía que algo había cambiado en mí. No era fuerza todavía, pero sí una claridad extraña, como si mis pasos ya no fueran tan inciertos. Aún así, necesitaba entender lo que estaba pasando, o al menos comprender por qué mi hija había decidido arrancarme de su vida como si yo fuera una sombra indeseada. Tomé el camino hacia el mercado central nuevamente. Allí, la vida continuaba sin detenerse. Puestos de frutas coloridas, vendedores ofreciendo pan caliente, señoras discutiendo precios, niños corriendo entre los pasillos, y yo, caminando entre ellos como un fantasma. Me detuve frente al puesto de flores de Maribel, una mujer dulce, siempre rodeada de rosas y girasoles. Ella me conocía desde hacía años y siempre tenía una palabra amable para ofrecer. «Alicia, querida, hace tiempo que no te veía por aquí», dijo, mientras acomodaba un ramo de margaritas. Intenté sonreír. «He tenido días difíciles, Maribel.
Ella me miró con esa expresión que solo tienen las personas que saben leer emociones ajenas. «Se te nota en los ojos», respondió. «¿Quieres contarme?» Solté aire lentamente. No pensaba desahogarme, pero mis palabras salieron solas. «Bianca no quiere que vaya al bautizo de mi nieto». Maribel dejó de mover las flores. Sus manos quedaron congeladas sobre los tallos. «¿Qué dices?», preguntó casi con indignación. «Pero si tú has sido todo para esa niña». Algo en su reacción me golpeó. Hay personas que nos recuerdan nuestro valor cuando ya no podemos verlo. «No sé qué hice mal», murmuré. «No sé qué hice para merecer esto». Maribel chasqueó la lengua con fastidio. «No es lo que hiciste, es con quién se casó. Ese Marcos siempre me ha parecido un hombre orgulloso. Desde que Bianca está con él, dejó de venir al mercado, dejó de saludarnos. Ella cambió demasiado». Asentí con tristeza. Yo también había notado eso. Marcos siempre había sido amable, pero distante. Era difícil leerlo, difícil confiar en él. Cada vez que entraba en mi casa, parecía mirar todo como si estuviera juzgando mi vida. Y Bianca, poco a poco, había adoptado ese mismo aire. Maribel iba a decir algo más, pero se detuvo al escuchar una voz detrás de mí. «Alicia, ¿eres tú?». Me giré y encontré a Teresa, una amiga de vecindario de muchos años. Tenía una sonrisa cálida, pero en cuanto me vio de cerca, su expresión se llenó de preocupación. «Te ves pálida. ¿Te encuentras bien?». Respiré hondo intentando mantener la calma. «Estoy haciendo lo que puedo». Ella frunció el ceño, como si acabara de recordar algo importante. «Justamente iba a decirte que ayer escuché algo raro en el mercado. Algo sobre el bautizo de Matías». Mi corazón se detuvo un segundo. «¿Qué escuchaste?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Teresa miró a los lados, como quien se asegura de que nadie más escucha. Dos mujeres estaban hablando cerca del puesto de verduras. Una de ellas dijo que Bianca había tenido una discusión muy fuerte con Marcos hace unos días. «Por tu culpa». Mi estómago se encogió. «¿Por mi culpa?», repetí desconcertada. «Pero yo ni siquiera hablo con ellos desde hace semanas». Teresa asintió. «Lo sé, pero al parecer bajó la voz aún más. Hay algo que Marcos no quiere que tú sepas. Y Bianca está atrapada en medio de todo eso». Maribel dejó caer un ramo de flores. Yo sentí que las piernas me temblaban. «¿Algo que no quiere que yo sepa?», susurré casi sin aire. «Eso dijeron. No sé de qué se trata, Alicia». Pero lo repetían como si fuera algo serio, algo grande. El mercado de pronto pareció más ruidoso, más pesado. Las voces, los pasos, los aromas, todo se mezcló con un zumbido en mis oídos. «Teresa», logré decir. «¿Sabían qué era ese algo?». Ella negó con la cabeza, con expresión de preocupación sincera. «No lo mencionaron. Solo dijeron que Marcos insistió en que tú no estuvieras en el bautizo, que él fue quien tomó la decisión, no Bianca». Mi corazón se apretó como si una mano invisible lo estuviera estrujando. «Pero, ¿por qué? ¿Por qué ese hombre no quiere que yo esté allí?». Teresa me miró a los ojos. «Alicia, cuando la gente oculta a alguien, normalmente es porque tiene miedo de que esa persona vea algo». Sentí un escalofrío subir por mi nuca. La frase me atravesó como un cuchillo lento. Miedo de que yo vea algo. Algo que no quería que yo descubriera. Algo en ese bautizo o alrededor de él. Maribel dejó escapar un suspiro. «Sea lo que sea», dijo. «Eso explica por qué Bianca está actuando así. A veces los hijos no se alejan por falta de amor, sino porque están manipulados, porque alguien los convence de que deben desconfiar de la única persona que siempre estuvo ahí». Me llevé la mano al pecho. Sentí un dolor profundo, pero también un despertar, una chispa nueva. Mi exclusión no había sido una simple decisión de Bianca. Había algo más grande detrás, algo oculto, algo que yo todavía no entendía.
Respiré hondo y miré hacia la salida del mercado. El sol del mediodía caía sobre las calles, iluminándolas como si quisiera mostrarme un camino. No sé qué están escondiendo, dije con un hilo de voz, pero lo voy a descubrir. Teresa me tomó la mano con fuerza. Alicia, ten cuidado. A veces la verdad duele más que la mentira. Yo asentí lentamente. Tenía miedo, sí, pero también tenía una determinación que no había sentido en años. Y sin saberlo aún, la verdad que estaba a punto de descubrir en ese bautizo cambiaría todo. Cambiaría mi relación con Bianca, cambiaría mi vida entera. Cambiaría incluso a Matías. El resto del día lo pasé caminando sin rumbo, intentando ordenar las piezas sueltas de lo que había escuchado en el mercado. Las palabras de Teresa se repetían en mi cabeza como un eco inquietante. Cuando alguien te oculta, es porque tiene miedo de que veas algo. Esa frase me acompañó hasta que llegué a mi edificio. Subí las escaleras más lento que de costumbre, como si cada paso pesara más que el anterior. Algo en mi interior sabía que estaba a punto de entrar en una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando ser vista. Abrí la puerta de mi apartamento y me recibió el silencio de siempre. Dejé las llaves sobre la mesa. Me quité los zapatos. Respiré hondo. Pero esta vez no me senté a llorar. Esta vez, algo dentro de mí se movió con fuerza. Un instinto antiguo, casi maternal, pero dirigido hacia mí misma. Una necesidad de protegerme, de descubrir, de entender. Caminé hasta el dormitorio. Allí, debajo de mi cama, guardaba un viejo baúl de madera que llevaba años sin abrir. Era un baúl que contenía documentos, fotografías, cartas, recuerdos de toda mi vida y de la vida de Bianca. Me arrodillé lentamente, metí la mano debajo de la cama y toqué la superficie del baúl, fría, áspera, cubierta de polvo. Por algún motivo que no sabía explicar, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Sería posible que la respuesta estuviera allí dentro? ¿Sería eso lo que Marcos no quería que yo recordara? Levanté la tapa con un crujido que pareció resonar por todo el apartamento. Dentro había de todo. La primera mantita de Bianca, cartas escolares, fotos amarillentas, documentos antiguos, y entre ellos, un sobre grueso que nunca había visto. Un sobre marrón, sin remitente, sin fecha. Sellado con cinta adhesiva. Mi nombre escrito en la portada con tinta azul. Alicia Montoya. El pulso me tembló. Yo no escribí eso. Bianca tampoco. Esa letra no la reconocía. Mi corazón empezó a latir demasiado rápido. Me senté en la cama con el sobre entre las manos. Sentía que aquello no era un simple documento olvidado. Era algo más. Algo que alguien había puesto allí para que yo encontrara en algún momento o para que nunca lo abriera. Tragué saliva y lo abrí. Había varias hojas dentro. Una de ellas estaba arrugada y parecía haber sido escrita con prisa. La desplegué con cuidado. Al leer la primera línea, sentí un golpe en el pecho tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Alicia, si estás leyendo esto, es porque ya no pude decírtelo en persona. Reconocí la letra, y el mundo entero se me vino encima. Era la letra de Daniel, mi esposo, el padre de Bianca, el hombre a quien había perdido hacía 9 años. Mis manos comenzaron a temblar. Continué leyendo con el corazón en un puño. Hay algo que nunca tuve el valor de confesarte. Algo que puede cambiar muchas cosas, especialmente la relación con Bianca. No supe cómo decirlo en vida, pero no quiero llevarme este secreto conmigo. Mi respiración se volvió pesada. No podía creer lo que estaba viendo. Bianca no sabe la verdad, y puede que tú tampoco la hayas visto, porque confiabas demasiado en mí. Un frío me recorrió los brazos, como si el aire de la habitación hubiera bajado de golpe. Seguí leyendo. Marcos, el hombre con quien Bianca se casó, no es un desconocido para nuestra familia. Él ya me conocía, y yo cometí un error que nunca pude reparar. Me llevé la mano al corazón. Sentí un mareo, un vértigo repentino. El nombre de Marcos brillaba en la página como un puñal.
Hace 17 años, cuando Bianca era adolescente, Marcos era mi empleado en la oficina, y yo... La frase se cortaba. La página estaba rasgada, como si alguien la hubiera arrancado con furia. Busqué otra hoja dentro del sobre. Encontré una segunda página, pero no era una continuación. Era una copia de un recibo, un comprobante bancario, transferencias de dinero, hechas por Daniel, dirigidas a un nombre conocido, Marcos Oliveira, el mismo Marcos, el marido de mi hija. Sentí la sangre retirarse de mi rostro. ¿Por qué Daniel le enviaba dinero a Marcos? ¿Por qué años antes de que Marcos se casara con Bianca? ¿Qué los unía? ¿Qué secreto había entre ellos? Seguí revisando dentro del sobre con desesperación. Fotos, recortes, notas. Pero la parte más importante, la confesión final, estaba incompleta. La hoja arrancada no estaba allí. Me levanté con dificultad. El suelo parecía moverse bajo mis pies. Mis manos sudaban. Mi visión se nublaba. Había encontrado algo real, algo serio. Algo que Marcus definitivamente no quería que yo supiera. Algo que podría explicar por qué Bianca estaba tan distante. Por qué yo era una amenaza para él. Me apoyé en la mesa y respiré hondo, intentando no desmayarme. Y entonces el teléfono sonó. Era un mensaje. Lo abrí con los dedos temblorosos. Era de un número desconocido. Decía: "No sigas buscando, no te conviene". El celular casi se me cayó de la mano. Otro mensaje llegó de inmediato. Un segundo, más corto, más frío. "El sábado quédate en casa". Tragué saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Alguien sabía. Alguien estaba vigilando. Alguien no quería que yo asistiera al bautizo. Y no era solo Bianca, ni Marcos. Era algo mayor. Algo que Daniel había intentado confesarme desde la tumba. Algo que yo había descubierto demasiado tarde. Pero una cosa era segura. Yo no iba a quedarme en casa. Y no iba a permitir que me silenciaran. Porque lo que fuera que estaban ocultando ya había empezado a salir a la luz. Y yo no iba a retroceder. La mañana del sábado llegó demasiado rápido. Dormí poco, casi nada. Pasé gran parte de la noche sentada en el borde de la cama, con el sobre abierto frente a mí, releyendo las líneas de Daniel una y otra vez, como si en algún punto de ese texto incompleto pudiera encontrar la clave del misterio. Pero no había nada más. Nada que respondiera quién envió el mensaje anónimo. Nada que explicara por qué Daniel conocía a Marcos. Nada que indicara qué era esa verdad que él temía confesarme. Y sin embargo, algo dentro de mí lo sabía. El bautizo iba a darme respuestas. Me levanté lentamente cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de un naranja pálido. El aire en el apartamento estaba frío. Un frío extraño, tenso, como si las paredes hubieran absorbido el miedo que había sentido la noche anterior. Caminé hasta la cocina y preparé café, aunque no tenía hambre. Mis manos apenas podían sostener la taza. La advertencia del mensaje retumbaba dentro de mi cabeza. No sigas buscando. El sábado quédate en casa. Pero yo no era una mujer que retrocedía frente al miedo. Toda mi vida había trabajado duro. Había criado a Bianca sola cuando Daniel enfermó. Había enfrentado duelos, noches interminables, carencias. No iba a dejar que un mensaje anónimo dictara mi destino. Respiré hondo. Voy a ir, susurré en voz baja. Me guste o no me guste, ese niño es mi nieto y merezco estar allí. Me vestí con calma, eligiendo un vestido azul oscuro y un abrigo crema. No quería llamar la atención, solo quería estar presente. Solo quería ver con mis propios ojos qué era lo que estaban ocultando. Cuando salí del edificio, el viento fresco golpeó mis mejillas. Era una mañana luminosa, con un cielo claro que contrastaba con el torbellino dentro de mí. Tomé un taxi hacia la iglesia Santa Aurelia. El trayecto se me hizo eterno. Las manos me sudaban. El corazón me latía tan fuerte que podía sentirlo en el cuello, en las sienes. El conductor me preguntó 2 veces si me encontraba bien. Yo solo asentí,
Cuando finalmente llegamos, sentí un nudo en el estómago. La iglesia estaba decorada con globos blancos y celestes, flores frescas y un tapete azul que guiaba hacia la entrada. Había gente por todos lados, familiares, invitados, amigos de Bianca y Marcos. Nadie parecía notar mi presencia. Me quedé unos segundos junto a la puerta, respirando hondo, observando en silencio. Y entonces la vi. Bianca, mi hija. Estaba a unos metros de distancia, hablando con varias personas. Tenía a Matías en brazos, envuelto en un traje blanco que lo hacía parecer un pequeño rayo de luz. Ella se veía hermosa, sí, pero sus ojos estaban cansados. Su sonrisa era falsa, más forzada que de costumbre. Yo conocía ese gesto. Era el gesto que Bianca ponía cuando quería ocultar algo, cuando estaba presionada, cuando tenía miedo de hablar. Mi corazón se apretó. Me acerqué lentamente, muy lentamente. Pero antes de que pudiera llegar a ella, Marcos se interpuso en mi camino. Su rostro estaba tenso, más pálido que otras veces. Sus ojos, oscuros, me miraron con una mezcla de sorpresa y ira. «Alicia», dijo con voz baja, «¿qué estás haciendo aquí?» Lo miré fijamente intentando mantener la calma. «Soy la abuela de Matías», respondí con firmeza. «Tengo derecho a estar presente». Marcos dio un paso hacia mí, apenas perceptible, como si quisiera bloquearme el paso. Bianca dejó claro que no quería problemas hoy. La frase me atravesó el pecho, no por el contenido, sino por la forma en que la dijo, como si estuviera repitiendo algo que él mismo había obligado a Bianca a decir. Pero no retrocedí. «No voy a causar problemas», respondí. «Solo quiero ver el bautizo». Marcos apretó la mandíbula. Sus dedos temblaron ligeramente. No era un hombre que temblara. No. Ese temblor venía del miedo. «Tú no entiendes», dijo entre dientes. «Entonces explícamelo», repliqué. Marcos abrió la boca para decir algo, pero justo en ese momento, la madrina llamó a Bianca, y ella se giró hacia nosotros. Nuestros ojos se encontraron, y algo en su mirada me golpeó con fuerza. Bianca no estaba enojada, no estaba molesta, estaba asustada. Sus labios se entreabrieron apenas como si quisiera decir mi nombre, pero Marcos le puso una mano en el hombro, presionándola sutilmente, casi imperceptible, pero no para mí. Supe entonces que él estaba controlando cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus decisiones. Bianca bajó la mirada. No porque no quisiera verme, sino porque no podía. Ese detalle me quebró el alma. Y antes de que pudiera acercarme más, alguien me tocó el brazo. «Señora Alicia». Me giré. Era el padre Esteban, con el mismo rostro sereno que siempre. «Ven conmigo», dijo en voz baja. «Creo que es mejor que hablemos un momento». Mi respiración se agitó. «Padre, yo solo quiero...» «Lo sé», interrumpió con suavidad. «Pero créame, esto no es como usted piensa». Sentí un escalofrío subir por mi espalda. «¿Qué quiere decir?» Él me miró con una expresión grave, una que nunca antes le había visto. «Venga, no aquí. No delante de todos». Me condujo hacia un pasillo lateral de la iglesia, lejos de la mirada de los invitados. El eco de los pasos retumbaba en el espacio de piedra. Cuando estuvimos a solas, respiró hondo. «Alicia, hay algo que usted debe saber antes de que empiece la ceremonia», dijo. Algo que Bianca ha querido decirle desde hace meses, pero no ha podido. Mi pecho se cerró. «¿Qué es?», pregunté sintiendo que el corazón me martillaba dentro del cuerpo. El padre Esteban me miró con una mezcla de tristeza y urgencia. «Es sobre su esposo, sobre Daniel y sobre Marcos». Mi piel se erizó por completo. «¿Qué tiene que ver?», él apretó los labios. «Daniel dejó algo antes de morir, algo que Bianca acaba de descubrir hace poco, y Marcos ha hecho todo lo posible para mantenerla en silencio». El pasillo parecía girar a mi alrededor. «Padre, por favor, dígame la verdad».
El padre Esteban respiró profundo y cuando abrió la boca, una verdad que yo nunca había imaginado comenzó a salir a la luz. Una verdad que lo cambiaría todo. El amanecer en Puerto Claridad nació con un silencio extraño, como si incluso las gaviotas se hubieran negado a cantar. Elena apenas había dormido. Su mente repasaba una y otra vez la escena frente a la iglesia, la mirada altiva de Lucía, el vestido blanco del bautizo que nunca vería de cerca y la frase que seguía latiendo como una herida abierta: «No hay lugar para ti, mamá». Pero lo que había descubierto en su casa, esa caja, esas fotos, ese diario antiguo, le había dado una nueva fuerza. No por venganza, no por orgullo, sino por algo más profundo, por verdad. Esa mañana, después de preparar un café rápido que casi no probó, decidió que ya no podía esperar. Su hija necesitaba saber la historia real. Aunque la rechazara, aunque la puerta se cerrara en su rostro otra vez, Elena debía intentarlo. Una tormenta se formaba en el horizonte mientras caminaba rumbo al barrio de San Aurelio, donde vivía Lucía con su esposo, Mauro, y el bebé recién bautizado. El viento traía olor a mar y decisión. Cuando llegó frente a la casa, el corazón le golpeaba como si quisiera escapar. Respiró hondo y tocó el timbre. La puerta se abrió a apenas unos centímetros. Lucía apareció con expresión cansada, como si la noche anterior hubiera sido un triunfo, y al mismo tiempo una derrota emocional que tentaba esconder. «¿Qué haces aquí, mamá?», preguntó con voz fría. Elena sostuvo firme la mirada. «Necesito hablar contigo, hija. Solo 10 minutos. Te prometo que no vengo a reclamar, vengo a explicarte lo que nunca supe cómo decir antes». Lucía dudó. Miró hacia adentro de la casa, quizá asegurándose de que Mauro no estuviera escuchando. Sus ojos se entrecerraron. «No tengo tiempo para esto». «Lucía», dijo Elena, «sé que siempre pensaste que te abandoné, que escogí mi trabajo, mis problemas, mis miedos en lugar de ti, pero encontré algo que te pertenece». La hija frunció el ceño. Una grieta, mínima, se abrió en su expresión dura. «¿Qué encontraste?». Elena abrió su bolso y sacó la caja de madera gastada, la misma que había encontrado escondida bajo las tablas del piso de su casa. La sostuvo entre las dos manos, como un pequeño tesoro. Lucía la reconoció enseguida. «Esa es. Pensé que la habías perdido hace años». «La guardé», respondió Elena, «incluso cuando pensé que tú nunca querrías verla. Pero ahora creo que necesitas conocer lo que hay dentro». Lucía tragó saliva, pero no abrió la puerta. Se mantuvo de pie, rígida, como si temiera que cualquier palabra la desmoronara. «Mamá, ¿por qué ahora? Ya es tarde. Lo del bautizo... Lo siento. No quería que fuera así, pero... Es que tú siempre estás recordándome cosas que duelen. Tú siempre...». «Lucía», la interrumpió Elena con una suavidad que contrastaba con el viento que comenzaba a rugir. «Lo que más me ha dolido en la vida es que creas que te fallé por elección. Pero había algo que tú no sabías, algo que nunca te conté porque pensé que te haría daño». Lucía respiró hondo. La tormenta en el cielo parecía reflejar la tormenta en su rostro. «Mamá, no quiero volver a discutir». «Entonces no discutamos». Elena levantó la caja. «Solo escúchame, una vez, y después puedes volver a cerrar la puerta si quieres». Por un instante, el silencio se volvió una decisión suspendida. Lucía abrió la puerta un poco más, lo suficiente para que Elena viera el cochecito del bebé detrás de ella. 5 minutos, cedió la joven finalmente. Solo 5. Elena entró despacio, como quien pisa un recuerdo sagrado. La casa olía a leche tibia y flores frescas. Sobre una mesa había restos de la celebración del día anterior. Vasos, tarjetas, fotos del bautizo, fotos donde ella no existía, fotos donde su ausencia era casi un personaje más. Lucía señaló la mesa. «Habla». Elena abrió la caja con manos temblorosas. Dentro había cartas amarillentas, un pequeño medallón de la infancia de Lucía y el diario. «Esto no es mío», dijo Elena con voz tenue.
Es de tu padre. Lucía parpadeó, confundida. Elena le pasó una carta doblada, la primera que había leído la noche anterior. Lucía la tomó con resistencia, como si temiera quemarse. Mientras su hija leía, los labios empezaron a temblarle. Elena observó cómo la frialdad se transformaba en desconcierto y luego en algo más profundo: dolor. ¿Por qué nunca? Lucía no terminó la frase. Bajó la carta, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Por qué nunca me dijiste que papá fue quien pidió separarme de ti? ¿Que fue él quien quiso llevarme lejos? ¿Que él escribió esto? La carta en sus manos tembló. Elena la observó, sintiendo una punzada en el pecho. Porque yo no quería que lo odiaras, susurró. Pensé que crecerías más tranquila si creías que todo había sido más simple. Pero la verdad es que yo luché. Luché por ti más de lo que imaginas. Lucía se llevó la mano a la boca, intentando sostener el llanto. Y yo toda la vida creyendo que tú me dejaste, que para ti yo era un estorbo. Las lágrimas comenzaron a escapar silenciosas. ¿Por qué nunca dijiste nada cuando yo te culpaba? ¿Por qué nunca me gritaste la verdad? Elena se acercó un paso, despacio. Porque cuando te veía cargando tanta ira, tanta tristeza, sentía que te había fallado igual, y no quería sumar más dolor. Pero ayer, cuando me cerraste la puerta de la iglesia, entendí que ya no podía callar. Lucía cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar el peso de todo lo que estaba sintiendo. Mamá, su voz se quebró por completo. No sabía esto, no sabía nada de esto. Elena sintió sus propios ojos llenarse de lágrimas, pero mantuvo la postura, firme y frágil al mismo tiempo. No te culpo, hija. Solo quiero que sepas que jamás te dejé, ni un solo día, y que incluso cuando estabas lejos, siempre había un lugar para ti aquí. Puso la mano sobre su pecho. Siempre. Lucía dio un paso hacia ella, luego otro, y finalmente apoyó la cabeza en su hombro como cuando era niña. Elena cerró los ojos, sintiendo un alivio que, aunque incompleto, era más dulce que cualquier perdón. La tormenta afuera empezó a descargar la primera gota de lluvia. Dentro de la casa, por primera vez en años, madre e hija compartieron un mismo silencio, un silencio que no separaba, sino que comenzaba a unir. El clímax se aproximaba. La verdad había sido revelada, pero sus consecuencias aún no habían terminado de despertar. La lluvia golpeaba con fuerza contra las ventanas de la casa, como si el cielo quisiera lavar los años de silencio entre madre e hija. Elena y Lucía permanecían abrazadas en medio de la sala, respirando con dificultad, intentando ordenar todas las emociones que habían explotado al mismo tiempo. El bebé comenzó a llorar desde su cuna. Lucía se separó lentamente, limpiándose las lágrimas con la palma de la mano. «Voy a atenderlo», susurró con la voz todavía temblorosa. Elena asintió, observándola caminar hacia el pequeño. Cada paso que su hija daba, cada gesto, cada movimiento, era una mezcla de la niña que había sido y la madre que ahora era. Una mezcla que Elena apenas había podido presenciar en los últimos años. Lucía levantó al bebé, lo acunó suavemente y lo acercó a su pecho. La criatura se calmó casi al instante. «Mamá», dijo de pronto sin mirarla, «no sé cómo pedirte perdón». Elena respiró hondo. «No tienes que pedirme nada, hija. Solo quiero estar aquí. Solo quiero que sepas la verdad y que la vivas sin culpas». Lucía se giró hacia ella, con el bebé en brazos, y dio un paso inseguro. «¿Puedes?», tragó saliva. «¿Puedes cargarlo un momento?». Elena sintió que el corazón se detenía. Sus manos temblaron de emoción pura. «¿Estás segura?», preguntó en un susurro. Lucía asintió, y por primera vez colocó a su hijo en los brazos de su madre. Elena creyó que se rompería. El bebé era cálido, suave, tan pequeño, y tenía la misma expresión tranquila que Lucía tenía cuando dormía de niña.
Una lágrima silenciosa le cayó por la mejilla. «Hola, mi amor», dijo Elena con voz dulce. «Soy tu abuela». Elena levantó la mirada y encontró los ojos de Lucía llenos de un tipo distinto de llanto, uno que no dolía, uno que liberaba. «Mamá», murmuró Lucía, acercándose un paso más. «No quiero que estemos separadas nunca más». «Ni yo, hija», Lucía respiró hondo, con un gesto de vulnerabilidad tan profundo que la hacía ver como la niña que se escondía detrás de sus piernas cuando tenía miedo. «Ayer, cuando te dije que no había lugar para ti en el bautizo», su voz se quebró. «Esa frase me duele más a mí que a ti. No había lugar porque yo no quise que lo hubiera. Pero tú siempre dejaste un lugar para mí, incluso cuando no lo merecía». Elena negó con la cabeza, llorando. «Siempre lo mereciste. Siempre fuiste mi casa. Yo solo esperé que un día quisieras volver». La tormenta allá afuera comenzó a amainar, como si el mundo respirara con ellas. Fue entonces cuando Mauro entró por la puerta principal, empapado por la lluvia. Se detuvo al ver la escena, su esposa con los ojos rojos, su suegra sosteniendo al bebé. «¿Qué pasó aquí?», preguntó con cautela. Lucía lo miró con una tranquilidad inesperada. «Pasó la verdad», respondió ella. «Y pasó que mi madre ya no va a quedarse afuera de nuestra vida». Mauro, sorprendido pero respetuoso, asintió lentamente. «Si eso te hace bien», miró a Elena. «Bienvenida». Elena inclinó la cabeza agradecida. Lucía se acercó a Elena y tomó el brazo de su madre. «Mamá», dijo, «quiero hacer algo, no para reparar el pasado porque nada puede cambiarlo, sino para empezar el futuro». Elena la miró con el corazón acelerado. «¿Qué quieres hacer, hija?». Lucía respiró profundamente. «Quiero que vengas esta noche a cenar con nosotros, solo nosotros, sin excusas, sin miedo, sin puertas cerradas. Quiero que seas parte de la vida de mi hijo, de nuestra familia, y quiero, si tú aceptas, reconstruir lo que perdimos». Elena sintió que algo se encendía dentro de ella, una luz que había estado apagada por demasiado tiempo. «Acepto, hija», respondió con lágrimas sinceras. «Claro que acepto». Se abrazaron otra vez, esta vez no como dos personas marcadas por un pasado doloroso, sino como dos mujeres que finalmente se encontraban, al fin, en el mismo camino. La lluvia se detuvo por completo. El cielo empezó a aclarar. Mientras la tarde avanzaba, Elena salió al porche con el bebé dormido en brazos. Lucía se acercó a su lado y la miró con una sonrisa tenue. «Mamá», dijo, «siempre pensé que me habías dejado fuera de tu vida, pero ahora entiendo que nunca fue así». Elena la miró con ternura. «Mi hija, no hay puerta en este mundo que pueda cerrarse para siempre cuando hay amor del otro lado». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. Y fue allí, en ese instante sencillo y eterno, donde ambas comprendieron la verdadera lección. A veces la vida te cierra puertas, pero solo para enseñarte a construir el valor de abrirlas otra vez. Fin de esta historia. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras narraciones. Cada semana compartimos relatos que nos recuerdan que el dolor transforma y que siempre hay un renacer posible. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este camino de emociones y aprendizaje.